Como decía, bienvenidos a este webinar sobre cómo crear y mantener un ambiente seguro para las personas en sus instalaciones. ¿Seguro en qué sentido? Seguro en el sentido de libre de patógenos como virus, bacterias. La verdad es que es una situación compleja la que estamos viviendo. En Lunet Consulting hemos analizado distintas opciones que hay en el mercado para poder presentar a nuestros clientes la mejor combinación de ellas que permita garantizar la seguridad en sus instalaciones. Para ello hoy tenemos a Mireia. Tenemos a Mireia Iglesias, que es la responsable de métodos y calidad de Lunet. Y tenemos a Gerardo Calvo, partner de Lunet Consulting, licenciado en Ciencias Físicas, experto en sistemas de desinfección. Mi nombre es Jesús Rico, soy el subdirector general de Lunet, ingeniero industrial, doctor en administración de empresas y voy a moderar este breve webinar sobre la mejor solución para mantener seguras sus instalaciones. La propuesta que les proponemos, que les traemos hoy, es una propuesta que nace de la petición de nuestros clientes. Como empresa experta en limpieza y en desinfección, nuestros clientes continuamente nos solicitan consejo sobre cuál es la mejor solución para desinfectar y para mantener un ambiente seguro en sus instalaciones. Dado que la situación es excepcional, decidimos llevar a cabo un estudio exhaustivo de todas las alternativas existentes en el mercado. Ante esta situación en la que estamos un poco desorientados en general en el mercado, en la industria, y se nos presentan sistemas como la ozonización o lámparas ultravioleta, etcétera, que sí pueden ser útiles, es verdad, pero es una verdad medias porque su actuación es puntual. Nosotros pensamos que deberíamos presentar una solución un poco más profesional, duradera, que garantizase 24 horas, 7 días a la semana, un ambiente seguro pues, en las aulas, en los colegios, en las escuelas de negocio, en las empresas, en general, en las oficinas. No es una situación pasajera la que estamos viviendo. Todos han oído hablar del nuevo brote que ha habido en Pekín. Parece que aún más virulento que el anterior. Por tanto, se trata de adaptarnos a una situación más que hacer algo parcial o temporal como una actuación puntual. Hay que establecer unos protocolos, unas normas, sobre todo unos sistemas que nos garanticen que para esta situación y las futuras, el ambiente en el que nuestros trabajadores, clientes, alumnos van a vivir es un ambiente seguro, libre de patógenos. Están viendo en pantalla el esquema que proponemos para garantizar esta seguridad. Este esquema se fundamenta en una actuación inicial que nos explicará Mireia, una actuación que contempla la limpieza y desinfección a fondo de las instalaciones como base para que todo el proceso funcione. A partir de aquí, les explicará Gerardo sistemas de desinfección permanente y en concreto vamos a focalizarnos en el que pensamos que da las mejores garantías y resultados, puesto que tiene una perfecta compatibilidad con el ser humano y por otro lado tiene una inexistente carga de consumible y un mantenimiento muy pequeño. De modo que tanto a nivel de consumo energético como a nivel de compatibilidad con las personas y seres vivos es el mejor. Por supuesto, dentro de los que cumplen con la eficiencia máxima, que es prácticamente el 100%. Siempre una excepción, pero en principio es el 100%. Mireia también nos comentará en su exposición inicial qué hacer para que este ambiente se mantenga seguro, para que la atmósfera
que hemos creado con la desinfección inicial y con la acción de esta tecnología de ionización sean efectivos, y es hacer un mantenimiento de esta limpieza, de esta desinfección de superficies para que los patógenos que han sido neutralizados se puedan retirar. Volviendo a este punto de inicio en el que tenemos la posibilidad de ofrecer a nuestros clientes la garantía, y expresarlo así, de que el ambiente de nuestras instalaciones es 100%. Imaginen para una escuela de negocios, por ejemplo, lo importante que es garantizar que los alumnos van a estar en un ambiente, no en un lugar, sino en un ambiente completamente seguro. Garantizar que no hay patógenos, ni en las aulas, ni en la cafetería, ni en los pasillos, porque se hace una limpieza de las instalaciones y porque permanentemente se crea una atmósfera de neutralización de estos patógenos. Y sin más, pues damos los buenos días a Mireia Iglesias para que nos explique su parte dentro de esta presentación de la solución que Lunet Consulting les propone. Buenos días, Mireia. Muchas gracias, Jesús. Buenos días. Bien, desde Lunet Consulting hoy os planteamos una pregunta. ¿Hay necesidad de una desinfección ambiental? Nuestra respuesta es sí. Actualmente nos encontramos con oficinas tipo Open Space, sin separaciones, multifuncionales, muchas veces sin ventilación. A ver si sale la imagen, perfecto. Los centros educativos, también nos encontramos un caso similar, acumulación de personas durante horas, espacios grandes en los cuales se nota el ambiente cargado. En las salas de reunión también suelen ser espacios donde el ambiente tiende a cargarse debido a la mala ventilación y a la agrupación de personas en un espacio realmente reducido. Después de mostrarnos varios ejemplos de desinfección inicial, os explicaremos cómo tener ambientes libres de agentes contaminantes. Los sistemas de desinfección ambiental neutralizan los virus, no los hacen desaparecer, por tanto se depositan en las superficies. Estas superficies deben ser higienizadas antes de la desinfección ambiental mediante, hay varios métodos, el medio mecánico, el clásico empleo de bayeta de microfibra y producto químico, o la nebulización del producto desinfectante. Algunos de los inconvenientes de si usamos solo este tipo de higienización es que son todos ellos puntuales, por tanto, no perdurables en el tiempo. En el caso de la nebulización, por ejemplo, no puede haber nadie presente, excepto el equipo especializado. Es decir, debemos desalojar el centro con las repercusiones que pueda acarrear. Además, no tenemos ninguna garantía de una desinfección constante. En el momento en que se abre una ventana o entra alguien contaminado, se contamina el ambiente de nuevo. ¿Cómo realizaremos una desinfección inicial y de mantenimiento? Incrementando la limpieza de los lugares de trabajo, haciendo sobre todo hincapié en las zonas de contacto, barandillas, manetas de puertas, dispensadores de jabón, de papel. ¿Con qué producto? Con un producto clorado, como puede ser la lejía, o el alcohol. Este tipo de desinfección tradicional es necesaria implementarla de forma periódica, una vez a la semana mínimo. Cuanto más se realice, mucho mejor. Recordemos, la desinfección ambiental debe ser precedida por una desinfección inicial exhaustiva, puesto que debemos mantener un ambiente seguro. Es necesario realizar limpiezas de mantenimiento con frecuencia, puesto que la desinfección ambiental no puede desaparecer. No hace desaparecer los virus, solo los neutraliza. Y por último, existen desinfecciones ambientales pasivas, como un filtro, por ejemplo, o activas, que son las que nos explicará mi compañero. Buenos días, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahora, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias, Mireia, gracias, Jesús, por la presentación y por invitarme a participar con vosotros. Igualmente, gracias a todos los asistentes por estar ahí. Quería, antes de que nada, haceros una pequeña reseña, una reseña positiva y una negativa. La negativa, siempre se empieza por lo malo,
es que después del SARS-CoV-02 vendrá el 03, el 04 y las enfermedades asociadas, en este caso el COVID-19, COVID-20, COVID-21. Esa es la mala noticia. Ya sabéis, y como bien ha dicho Jesús, ha habido un brote bastante virulento en Pekín y según el Ministerio de Sanidad nos acaban de comentar que fue antes de ayer, que va a haber un nuevo brote aquí en España en julio o en otoño. Esto es la mala noticia. La buena noticia desde el UNED Consulting y desde la parte que me compete como experto externo es el deciros que hay métodos. Se han puesto las medidas para que esto se minimice lo máximo posible. ¿Cómo? Pues como bien ha hablado mi compañera Mireia, haciendo un ambiente contaminado, hacer una desinfección inicial en base a los procesos que defina el UNED Consulting. Pero el objetivo de estar yo aquí es para comentaros de qué forma podemos hacer una atmósfera segura, una desinfección permanente 24/7. ¿Qué sistemas de higienización existen en el mercado actualmente para mantener o para hacer lo más óptimo posible en cuanto a la calidad de las personas que trabajan en continuo 24/7? Y eso es lo que es un poco el fundamento de mi ponencia. Antes que nada, antes de pasar a hablar de las diferentes alternativas que hay, me gustaría hacer un repaso bastante somero sobre cada una de ellas, que creo que están muy en boga de todos nosotros, somos muy conscientes, ya que tenemos bastante sobreinformación respecto a algunas de ellas. Empezamos por la ozonización. Quien no conoce la ozonización es una de las mejores desinfecciones que hay, pero como tal desinfección no deja de tener sus pros y sus contras. Los pros, lógicamente, es que esa desinfección es muy importante y es bastante efectiva. En contra de la tecnología es que, lógicamente, se tiene que hacer, si se quiere hacer de una manera efectiva, tiene que ser sin personal y sin estar el ambiente ocupado. Otra de las para la ozonización, lógicamente, una vez que se ha ozonizado, hay que abrir ventanas y puertas, hay que airear el ambiente y generalmente dejar residuos sólidos que hay que limpiar a continuación. Con lo que está muy bien, pero tiene sus contras. Los hidroperóxidos, como tal, han sido tratados y se tratan o se utilizan sobre todo en la industria farmacéutica, salas blancas, las salas de autoclaves, etcétera, salas inyectables. Es decir, son tratamientos de choque muy potentes en contra. La fuerte oxidación que se produce mitiga todos los patógenos que hay en el ambiente, pero lo malo de la tecnología es que oxida todo lo que encuentra, desde mangos, temas óxidos, oxida todo lo que encuentra a su paso y requiere una fuerte inversión en cuanto a los EPIs. No se puede entrar más que en estas salas tratadas con hidroperóxidos, pues con trajes que casi parecen de la NASA. Tenemos las lámparas ultravioleta, que sin tener un gran poder germicida, solo actúa sobre materia orgánica. Se necesita, si se ponen en conductos, de cierta estanqueidad o estratificación de esas capas de aire y que pasen a suficiente velocidad para que la luz germicida pueda tener impacto sobre la materia orgánica. Como os estáis dando cuenta, a lo que me refiero, que debe pasarse en unas determinadas condiciones el aire por un punto para que pueda mitigarse los patógenos que hay en ese ambiente. Por eso es una tecnología pasiva. Es interesante, es bastante efectiva, pero tiene ese hándicap de tener que recircularse. Y, lógicamente, no puede dañarnos o no puede incidir esa luz ultravioleta sobre nuestras córneas o sobre nosotros, la gente que haya en el ambiente, porque podría ser perjudicial contra nosotros mismos. Otro de los puntos a comentar son los equipamientos pasivos de desinfección. Ya lo dice la propia palabra, siendo pasivos, ha de pasar el aire, ha de recircularse los patógenos por ahí para que su eficacia sea importante. Entre estos equipamientos pasivos podemos distinguir lo que son todo el tema de filtros, todo el tema de filtros estáticos, filtros electrostáticos, filtros EPA, que no dejan de ser otra tecnología pasiva y requiere de grandes sobrepresiones para aumentar su eficacia. El ejemplo clásico que podemos poner para entender mejor esta situación es cómo respiraríamos mejor si con 1 o con 5 mascarillas. Lógicamente, cuantas más mascarillas, entendemos que tenemos más eficacia en la misma. El tema de la sobrepresión y la eficacia en la misma requeriría en tener más sobrepresión. Es decir, para poder respirar la misma cantidad de aire necesitamos meter más presión. Si aumentas la presión, lógicamente, aumentas el gasto energético. Bueno, una cosa entraña a la otra. A lo que me refiero, no deja de ser una tecnología pasiva. Efectiva, lógicamente, pero pasiva.
Y por último hablamos de los incidentes químicos. Ha hablado mi compañera Mireia de uno muy famoso, que es la lejía. Y encima es un biocida que está registrado en la ACE, con lo que menos que utilizar un biocida como es la lejía. Pero estamos hablando de que, lógicamente, todos dejan residuos y hay que hacer una inversión en consumibles en continuo. No deja de ser una de las mejores tecnologías para limpiar la desinfección con productos químicos, pero lógicamente tiene sus ventajas que habría que estar limpiando continuamente. En este sentido, hago un paréntesis o hago una reflexión sobre estos aspectos. El hecho de que cuando hayamos limpiado una sala, un auditorio, hayamos limpiado un aula, un lugar de trabajo, una office o despachos, ha quedado perfectamente, su carga microbiana ha quedado en niveles bajos. Podemos hablar en términos logarítmicos a niveles de 0, 1, 2. La idea es que cuando se haya terminado esta desinfección inicial o esta descontaminación inicial, quede un grado de asepticidad constante. ¿Y eso cómo se mantiene? ¿Cómo se hace? Con un mantenimiento. No hay otra, no existe otro sistema. El hecho de que venga la primera persona a la oficina, pueda estornudar, vaya a la fotocopiadora, venga un alumno, venga un profesor y pueda estornudar o pueda aumentar la carga viral que tiene ese ambiente, lógicamente tenemos un problema. No vamos a estar haciendo limpiezas constantes. La idea es hacer una limpieza con la frecuencia que determine el Net Consulting, con el equipamiento que crea, y hacer un mantenimiento en continuo. Y ahí es donde me gustaría incidir, que es el trabajo que hemos realizado conjuntamente con el Net Consulting, el hecho de buscar cuáles son las mejores alternativas que hay en el mercado para que esa asepticidad, esa higienización, se mantenga el mayor tiempo posible. En continuo, encontramos nebulizaciones cíclicas a través de la nebulización hidroalcohólica, un plasma no-térmico en ETP y la ionización catalítica radiante en el top de gama, por decirlo de alguna manera, en continuo 24/7 y tiene una eficacia casi del 100%. Entrando en detalle de estas alternativas, como os acabo de comentar, vamos a ver en qué consiste esta famosa ionización. Basado básicamente en la fotocatálisis heterogénea gaseosa. Esta ionización lo que hace es básicamente emitir unos iones, tanto positivos como negativos, para crear un plasma neutro. Hablamos en plasma a nivel físico, no en un confinamiento por presión y temperatura, sino una distribución de iones y cationes en el ambiente. Esa neutralidad que existe entre el positivo y el negativo hace que se cargue ese ambiente. Cargando el ambiente estamos hablando de una carga invisible, no es perceptible para el ser humano. Estamos hablando de que esa carga que hay en el ambiente va a rodear, va a ir a incidir sobre lo que hay en el ambiente. Y en el ambiente, ¿qué tenemos? Tenemos virus, bacterias, todo tipo de patógenos, mohos, el tema de odorizaciones, tenemos partículas volátiles en suspensión, tenemos alérgenos, todo eso es lo que vamos a ionizar. Y cuando hablamos de ionizar, vamos a ver ahora cómo vamos a destruirlos. Y esa es la eficacia de la ionización. En este sentido, os paso a comentar en qué se basa la ionización. Disculpar, preferiría que mantuvieseis todos los micrófonos apagados. Gracias, porque si no tengo mucho eco. Gracias, muy amables. A lo que me refería, focalizándonos en lo que es la tecnología de la ionización catalítica radiante, el amplio espectro de eliminación, como os comento ahora, elimina hongos, esporas, bacterias y virus, el famoso SARS-CoV-2, así es como se llama el famoso bichito que nos ha mantenido tanto tiempo recluidos, con su famosa esta enfermedad que es el COVID-19. Los norovirus, H1N1, gripe A, que tanto nos dio que hablar hace unos años. Todo el tema de elementos contaminantes, compuestos orgánicos volátiles, partículas sólidas en suspensión, malos olores, humos y ácaros. ¿Y cómo hace eso? ¿Cuál es el principio físico en el que radica para hacer esta eliminación? Pues se basa en el principio físico de la fotocatálisis heterogénea gaseosa. Básicamente tenéis aquí un ejemplo de la tecnología encapsulado en un equipo de vinilo y a la derecha tenéis la matriz catalítica. Ahora os explico en detalle en qué consiste esta tecnología. Básicamente estamos hablando de esa matriz catalítica que tenéis en la imagen de la izquierda, que lo que requiere es que tenga un recubrimiento hidrófilo. ¿Por qué? Porque el recubrimiento hidrófilo lo que significa es que necesitas un cierto vapor de agua en el ambiente para poder disociarlo. Y ahí es donde tiene el poder de la tecnología. El poder de la tecnología reside en que esa matriz catalítica está formado por un semiconductor que es el dióxido de titanio, que creo que está en boga de muchos de vosotros porque ahora mismo pues, se utiliza en muchas de las utilidades ambientales para mitigación de virus y bacterias. El dióxido, pero radica la tecnología en cómo se ha dopado.
en cómo ese semiconductor ha sido dopado con estos metales nobles, con rodio, plata y cobre en las proporciones adecuadas para poder convertir, acelerar y mejorar las características de ese semiconductor, ¿vale? Básicamente, ahora os hago un detalle de lo que consiste la tecnología, pero básicamente hemos de entender cómo ese sustrato, esa matriz catalítica, ese dióxido de titanio, que es un semiconductor, ha sido dopado. Cuando se dopa, es lo mismo entenderlo, para entenderlo como si fuera un LED. El LED es un semiconductor al cual se pasa una corriente. Eso es lo que es un LED emisor. Pues este dióxido de titanio es lo mismo. La base fundamental es la misma. Es un dióxido de titanio, el sustrato, y se le dopa. Cuando se le dopa, se le confiere a ese sustrato semiconductor de ciertas capacidades. En este caso, al doparlo, como hemos visto con estos metales nobles, lo que se le hace es que se le confiere cierta naturaleza para que cuando se le excita con una luz ultravioleta, en este caso que tiene una longitud de banda de entre 185 y 254 nanómetros, pues esa diferencia de longitudes de onda, estamos hablando de una onda o partícula que incide sobre ese material, que se fotoexcita, lo que hace es crear en ese semiconductor lo que son los saltos de valencia. Desde los electrones van vibrando, se sobreexcitan, lógicamente no desaparecen, no se van, sino que pasan de un estado confinado que está en la banda de valencia a la banda de conducción. Cuando se excitan, ese electrón incidido por esa luz ultravioleta lo que hace es crear el famoso, digamos, no digo decir un dipolo, creamos el famoso electrón hueco. Cuando creas un electrón hueco, hay cierta gap de energía que va, cuando salta el electrón de una banda a otra y queda un hueco. Entonces, tanto el electrón como el hueco tienen una acción diferente para poder disociar el vapor de agua. Ahí es donde radica la tecnología, que en esa excitación molecular de ese sustrato, de ese dióxido de titanio, dopado con los metales nobles, hace que pueda disociar el vapor de agua y el oxígeno que hay en el ambiente. Por eso se requiere cierto vapor de agua en el ambiente a partir del 20 o 30% de humedad relativa. Al disociar ese vapor de agua, ¿qué conseguimos? Conseguimos todas las subtrazas que podemos conseguir en el vapor de agua, como son las siguientes, desde grupos hidroxilos, hidroperóxidos, superóxidos e hidroperóxidos gas. Estas son las trazas, un poquito más para atrás, perdón. Estas son las subtrazas que se producen al disociar con esta tecnología el vapor de agua y el oxígeno molecular. ¿Qué conseguimos? Como veis, estos tienen dos características fundamentales, todas estas trazas, y son dos. Una que son muy oxidantes y dos que tienen una vida media y son muy inestables. Al ser muy inestables, lo que van a hacer es que van a durar muy poquito, pero se tienen que recombinar. Si no se recombinan con algo, vuelven a su estado natural. Los grupos hidroxilos no se encuentran en la naturaleza, salvo después de una tormenta. Lo que estamos aquí es generando la misma sensación que hay después de una tormenta cuando se ioniza el ambiente a través de los rayos. Y huele por eso a limpio. La misma sensación es lo que vamos a crear. Y no son permanentes, por eso digo que son inestables para volver a su estado natural, al vapor de agua. Y cuando encuentran algo, es su poder oxidativo, que tiene un potencial de oxidación importante. Si lo estamos emitiendo en continuo, en bajas concentraciones, es muy inestable, va a desaparecer, pero es muy oxidante, vamos a conseguir que pueda mitigar todo lo que encuentre a su alcance en ese volumen de actuación. O sea, si estamos hablando de mitigar virus y bacterias. Si pasamos a definir básicamente cómo podría ser la luz ultravioleta, cómo pasa ese plasma, cómo ese plasma purificador va a llegar hasta un patógeno, nos daremos cuenta cómo podemos tener, si hacemos un corte transversal de una bacteria muy básica en la que tiene su pared lipídica y tiene su hidrógeno celular, lo que hace los grupos hidroxilos, si tomamos por ejemplo una de las subtrazas que hablamos de la descomposición del vapor de agua, es romper esa cápsula y ir a recombinarse en la membrana, oxidándola y deshidratándola. Básicamente, esta es la acción más sencilla que tiene con las bacterias. Y tenemos un amplio espectro de bacterias que se mitigan, como son las E. coli, salmonelas, las esporas de hongos, como las penicillium y tal. Todo es eficaz contra las bacterias, porque básicamente le rompen esa cápsula, recombinan con su membrana, la oxidan y las deshidratan. Y esa bacteria muere y ya no tiene que hacer nada. Con el tema de los virus es un poquito más complicado, porque los virus es muy complicado matarlos, porque como ya creo que todos somos medio expertos en microbiología después de haber pasado una pandemia y un confinamiento y con tanta sobreinformación que hemos tenido, y básicamente al virus lo que hay que hacer es desnaturalizarlo. Lo que hay que hacer es que su carga infecciosa, su carga viral sea la menos posible. Lo primero que podemos hacer con nuestras primeras medidas higiénicas. Nos han recomendado mascarillas, tener limpiezas, pero la idea es tener un sistema que nos garantice esa septicidad con la tecnología que os estamos contando.
Básicamente, al virus lo que hay que hacer es desnaturalizarlo. Entonces, en este sentido, lo que es la tecnología que estoy comentando, estos grupos hidroxilos, lo que hace es destruir los receptores del virus, quedando desactivados y sin capacidad para infectar. Luego tenemos, lógicamente, a dos tipos de virus. Unos lo tenemos con membrana y otros sin membrana. El famoso SARS-CoV-2 que produce la famosa enfermedad del COVID-19 pertenece a los virus con membrana. Entonces, lo que hace básicamente es destruir la membrana lipídica por deshidratación, combinándose por ese hidrógeno celular. Los virus sin membrana, los grupos hidroxilos, actúan sobre las proteínas constituyentes de estos virus, desnaturalizándolos y alterando ese RNA, la formación de ese genoma que tienen los virus, que es el ribonucleico, el ácido ribonucleico. Lo que hacen es alterándolo. Si lo alteramos, cambiamos ese poder infeccioso. No quiere decir que no lo podamos ingerir, lo podemos tomar, pero le habríamos cambiado ese poder infeccioso. ¿De acuerdo? Vale, esto es con respecto a lo que serían las aplicaciones técnicas de la tecnología. Y ahora paso a que veáis un poco cuál es el diseño de la tecnología, cómo se ha paquetizado para que sea lo más eficiente posible. Pues, lógicamente, el producto estrella, lógicamente, son los equipos para instalaciones de climatización, pues es donde vamos a tener su mayor eficacia. Al ponerlo en un conducto de aire en el cual nos estamos aprovechando de la impulsión del aire, lo que hacemos es emitir a través de las rejillas ese plasma. Cuanto más cerca lo pongamos de las rejillas, mucho mejor emitiremos ese plasma, ese fog, como le llaman, esa niebla, como le llaman los americanos a la tecnología, y creas esa nebulización, por decirlo de alguna manera. Inocua para las personas, para las plantas, los animales, etcétera. Y esa sería la mejor de las encapsulaciones, que serían las de instalaciones en conducto de sistemas de climatización. A la derecha tenemos los equipos más autónomos y portátiles. Lógicamente es un pequeño ventilador para pequeñas dimensiones de salas, pequeñas office y demás. Y los equipos encapsulados, como veis ahora en inox, es ya más para lo que es la gama industrial, que en el fondo simula un conducto con ciertos ventiladores para que ese plasma se difunda en el área. Aquí tenemos una pequeña animación bastante esquemática de lo que puede ser un corte transversal de lo que sería un conducto en el que se pone transversalmente lo que es la tecnología, esa matriz catalítica, y entonces el aire al pasar, lógicamente se descompone, ese vapor de agua, ese oxígeno molecular, y se difunde a través de las rejillas, mitigando todos los patógenos que haya en ese ambiente, en ese aire a tratar. Lógicamente, como veis, una de las características de la tecnología es dimensionarla en conductos o bien en los equipos industriales, dependiendo de los metros cúbicos del volumen de la sala a tratar. No es tanto el volumen que pasa por los conductos, sino el volumen que vamos a tratar. Se dimensiona en función de eso. O en metros cuadrados estamos hablando de oficinas estándares 2,7, 2,8 metros de altura de las salas. Básicamente os hago un pequeño recordatorio que creo que a lo mejor he profundizado mucho en el fundamento tecnológico y físico de la tecnología, pero es fundamental para poder entender cuál es la eficacia de la misma, si entendemos la base tecnológica que hay detrás de esta tecnología. Es una tecnología americana, no es made in China, con lo que tenemos ciertas bondades de la misma. Estamos hablando del principio físico de la fotocatálisis heterogénea gaseosa, formada por dos conceptos básicos: la lámpara ultravioleta de alta densidad, con determinadas longitudes de ondas de 185 a 254, para poder fotoactivar el reactor fotocatalítico basado en el óxido de titanio y dopado con metales nobles. Lógicamente, funciona la tecnología, es activa, no tiene que recircular nada, sino que emite ese plasma, esa ionización al ambiente donde se quiera esterilizar, donde vayamos a hacer ese mantenimiento en continuo, no utilizando productos químicos y, lógicamente, siendo en continuo, es compatible con cualquiera de las otras tecnologías. Lógicamente, aquí no estamos para denigrar ninguna de ellas, al revés, todo es compatible. Si hablamos de una desinfección inicial, como ha hablado mi compañera Mireia, hablamos de luego de mantener esos niveles de asepticidad. Por eso es compatible perfectamente con cualquier otra tecnología. Y el amplio espectro de lo que elimina la tecnología, como son hongos, esporas, mohos, bacterias, virus, compuestos volátiles, humos, ácaros, etc. Y este sería un poquito el compendio de toda mi presentación. Muchas gracias, Gerardo. Gracias también, Mireia, por vuestra presentación. Vamos a intentar resumir lo que hemos estado viendo y pasaremos a las preguntas. Entonces, como resumen, mantened en mente la idea de que no es posible garantizar con una actuación puntual un ambiente seguro. Esto es lo más importante.
Para garantizar un ambiente seguro, efectivamente hay que hacer una limpieza, una desinfección inicial profunda. Hay que hacer una limpieza, una desinfección de mantenimiento recurrente cada X días, pero en medio, para que la atmósfera sea una atmósfera segura, hay que aplicar tecnología como la que nos ha explicado Gerardo. Tecnología que permita inertizar, desactivar, incluso eliminar los patógenos que hay en el ambiente. De este modo, con la actuación inicial y la de mantenimiento en una atmósfera libre de patógenos, conseguiremos garantizar a nuestros clientes, empleados y a nuestros alumnos, a todas las personas que acudan a nuestras instalaciones, un ambiente completamente seguro. Podemos poner un sello en la puerta que diga garantizamos ambiente libre de virus y bacterias. Solo con esta combinación de sistemas, solo haciendo una combinación de acciones. Los accidentes no ocurren porque pasa una única cosa, pasan varias cosas a la vez que hacen que se alinee ese peligro y acabe dando como consecuencia un accidente. Por mucho que tomemos a temperatura a la entrada de las salas o de las oficinas, por mucho que limpiemos superficies, por mucho que tengamos lámparas ultravioleta y demás, no conseguiremos garantizar jamás un ambiente seguro. Hay que instalar un sistema combinado con una actividad de limpieza y desinfección en continuo para garantizar esta atmósfera segura. Solo de esta manera lo podremos hacer. ¿Qué tecnología recomendamos? Pues aquella que es compatible con la vida, con el ser humano, con animales y plantas. Aquella que no tiene un consumo, pues si hay un consumo, está siempre sujeto a este consumo de productos accesorios. Por esto hemos apostado por la tecnología de ionización en sus diversas formas. Aquí nos han explicado una, pero hay otras. Podemos profundizar en esta materia todo lo que ustedes quieran. Posiblemente en futuros webinars ampliaremos cada una de ellas. De entrada lo que recomendamos es que se analice cada situación, viendo cuál de las tecnologías biocompatibles es la mejor, combinada con esta limpieza inicial y este mantenimiento. Lógicamente, cada caso es un mundo. No es lo mismo un colegio o una escuela de negocios con múltiples aulas, pero con instalaciones de conducto, que una oficina pequeña, que la clínica de un dentista o que un hogar. Porque lo que hemos presentado aquí sirve para la industria, para el mundo académico, para el hogar también, para sus casas. Hay equipos portátiles para espacios pequeños, hasta 300 metros cuadrados. Hay equipos de conductos y hay limpiezas más industrializadas y más personalizadas. Lo importante es conseguir una combinación adaptada a cada caso que nos garantice que la atmósfera que hemos creado está libre 100% de patógenos. Por tanto, nosotros recomendamos un sistema, como digo, inocuo que actúa sobre la atmósfera y superficies, recordemos, y superficies de forma permanente, 24 horas, 7 días a la semana. Una tecnología que es activa, con una limpieza de mantenimiento. Y como pueden ver en el esquema, en la parte inferior de la pantalla, este procedimiento combinado de ambas acciones es lo que permite garantizar la seguridad a las personas en nuestras instalaciones. Bueno, y sin más, nosotros ya abrimos el webinar a sus preguntas. Les dejamos las indicaciones por si quieren enviarnos algún correo o simplemente llamar para ampliar esta información. Este webinar grabado lo compartiremos con todos los que se han inscrito en el webinar, unas 70 personas. Y si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo o bien a través del chat o simplemente abriendo el micrófono o, como nos están llegando algunas, también por email. O sea, a partir de este momento, si quieren hacer alguna pregunta, pueden abrir el micrófono y preguntar. Gracias. No lo oigo.
Nos llega una pregunta para Mireia. Nos pregunta un asistente al webinar, ¿qué puede costar una limpieza y desinfección inicial para garantizar que las instalaciones quedan libres de patógenos? Bien, pues dependerá del uso y del tipo de instalación. Por supuesto, nuestra oficina técnica os podrá realizar una propuesta en nada, muy poco tiempo. Realizamos propuestas continuamente. De esta manera podremos ver que se adapta mejor a cada tipología. Dar un rango de precios muy complicado, siempre depende de qué tipo de centro es, qué tipo de uso se le da, si se abre por partes. Por ejemplo, en los colegios daríamos una recomendación de que un sistema a largo plazo, ya que los virus sufren mutaciones, haríamos la combinación de los dos sistemas, y si el centro se abre en diferentes tempos, pues primero las zonas comunes y de paso, obviamente, y podríamos optar por sistemas portátiles o dependerá de la tipología del cliente o del centro y del uso que se le puede dar. Sentiréis totalmente libres de preguntar a nuestra oficina técnica, a lunetconsulting@lunet.es, y ya os haremos la mejor propuesta que se os adapte mejor, totalmente. Gracias. Gracias, Mireia. Nos llega otra pregunta, en este caso para Gerardo. En el mismo sentido, ¿es muy caro este sistema de desinfección permanente? Gracias, Jesús. La respuesta sería depende. Depende de volumen a tratar. Lógicamente, cuanto más grandes sean las instalaciones, más incrementa el coste, pero esto es obvio, que todo depende. Pero si hacemos un rango medio de las instalaciones que tenemos experiencia, estaremos hablando de entre los 5 y 10 euros el metro cuadrado, el coste de la tecnología. Es decir, que esto podemos enfocarlo como una combinación entre inversión a largo plazo y mantenimiento. Hay otra pregunta que nos dicen, ¿qué mantenimiento tienen los equipos de ionización en general? Vale. El mantenimiento lo has definido, y a lo mejor al focalizarme mucho en el fundamento físico no os lo he comentado, es que el sustrato no varía, el sustrato siempre va a estar, es como el catalizador de los coches, eso no se destruye, esto es lo mismo. Lo único que cambia y habría que cambiar sería la luz ultravioleta, pero básicamente lo mismo, el mantenimiento de la misma sería cuando se fundiera. Y estamos hablando que es como cuando se funde un fluorescente de tu casa, lo cambias y ya está. Es el único mantenimiento que requiere la instalación, nada más. Dentro de las tecnologías que NetConsulting ha estudiado, hay una más sencilla que nebuliza hidroalcohol y que es eficiente para espacios pequeños. Y esta lleva un consumible, pero tampoco, no es un consumible de alto impacto económico. Quizá depende del uso, pero podemos estar hablando de unos 10 euros al mes, que para algunas instalaciones más pequeñas o para usos más de menor intensidad o más puntuales, pues también podría ser útil. Quizá la mejor solución es aquella que combina cada máquina adaptada para cada situación, para espacios pequeños, máquinas portátiles o pequeñas, incluso con algún consumible, para espacios grandes, máquinas de conducto o máquinas portátiles grandes. Incluso si en unas oficinas o en un colegio, en una escuela de negocios, en una universidad, pues hay muchas aulas, muchos espacios a cubrir y no se dispone de capacidad para cubrir todos los conductos, se pueden tener máquinas que se intercambien, portátiles me refiero, que se intercambien de un espacio a otro. Es decir, que hay muchas combinaciones para llevar a cabo una solución óptima que pueda permitir garantizar a nuestros clientes y empleados, a nuestros alumnos, el 100% de la seguridad ambiental. Bueno, pues si no tienen más preguntas, les agradecemos la asistencia a este webinar. Mireia, Gerardo, ¿queréis añadir algo más? Sí.
Simplemente era una pequeña reseña al respecto de lo que has comentado de esto último, Jesús. Tiene que ver con que, según todas las informaciones, y todos somos conscientes que después de este virus va a venir otro. Vamos a tener otro, esto va a ser cíclico. Al ser cíclico, la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿estoy preparado? ¿Debo hacer alguna inversión? ¿Tengo que correr corriendo? Y todos hemos corrido a la farmacia a coger los EPIs personales que hemos querido. Ahora, a nivel profesional, ¿qué debemos hacer? Pues la idea sería estar preparados. No es un tema a corto plazo. Estamos hablando de hacer inversiones y no un gasto. Una inversión a medio y largo plazo, por lo que pueda venir. Antes el RIT estaba muy bien, no nos hemos preocupado lo suficiente para higienizar, ventilar, hacer aséptico lo más posible nuestros lugares de trabajo y a lo mejor nos han castigado. ¿Nos han castigado en qué forma? Pues ahora tenemos que plantearnos otra forma de trabajar, otra forma de higienizar, otra forma de plantearnos las cosas. Y como el principio que ha planteado Lunet Consulting es el más óptimo y el más eficiente para hacer frente a lo que nos va a venir a partir de ahora. Bueno, pues muchas gracias a los dos, gracias a todos los asistentes. Recuerden que esto lo podrán encontrar en nuestro LinkedIn y podrán consultarlo tantas veces como quieran y estamos a su disposición para aclarar o ampliar cualquier información que requieran. Muchas gracias y buenos días.